Listo, entonces iniciamos. Ahora sí, con todo el poder, vamos a comenzar. Entonces, ya sabemos todos que hoy nos íbamos a encontrar para eh, una charla que queremos darles a ustedes desde el equipo de Memoria y Sistema sobre el cáncer, el mensaje detrás del síntoma. Y es que aquí entra algo muy bonito y es cómo podemos ver, cómo desvelando la implicación sistémica detrás del cáncer. Quiere decir que aquí hay, quiere decir que aquí hay algo muy bonito y muy importante y es reconocer que nosotros estamos hablando desde las miradas de las constelaciones familiares. ¿Por qué es importante saber esto? Para que cada uno de los que estamos aquí presentes siempre tengamos en cuenta eh, todo lo que podemos visibilizar en este proceso. Amiguita Lili. Bueno, por favor, ahí avanzas en la presentación. Bueno, entonces vamos a mirar desde las constelaciones familiares cuál es la visión sistémica y el mensaje profundo o la manifestación de esta enfermedad en el organismo. ¿Qué es cuáles son, más bien, aquellos mensajes que me puede venir a traer esta enfermedad, que en realidad dentro de lo que trabajamos a nivel sistémico, comprendemos que la enfermedad viene a ser es un mensajero o un síntoma que se manifiesta para que nosotros podamos ver algo. Al igual que todas las enfermedades, las detectamos es a través de los síntomas. Mientras estamos en un estado de bienestar, no detectamos que tengamos alguna molestia o alguna incomodidad. Entonces, la enfermedad que nos trae al organismo la forma clara de expresar un desorden desde la jerarquía o la pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay alguien que no está ocupando el lugar que le corresponde dentro del sistema o que bien ocupa el lugar, pero no recibe el reconocimiento por la ocupación de ese lugar. Es decir, los demás hacen de cuenta que la persona no pertenece al sistema. Hay excluidos en nuestro sistema familiar. También se muestra o es una manera de traernos mensajes sobre asuntos inconclusos o vitales no resueltos por nuestros ancestros. De pronto, tristezas muy profundas, vergüenzas también muy fuertes, dolores que no fueron vistos, pérdidas, quiebras. A veces también nos traen situaciones muy difíciles que en realidad duelen tanto que nadie las ha visto. También nos muestra o nos trae una dificultad para tomar la vida tal como nos fue dada por parte de nuestros padres. Recordemos que cuando no logramos resolver esas situaciones que tenemos pendientes con nuestros padres, nos cuesta tomar la vida porque sentimos un rechazo por alguno de ellos o por los dos, también se da la situación. Entonces es una manera de rechazar nuestra propia vida, esa vida que nos fue dada y la forma en cómo la tomamos y cómo la aceptamos, que nos cuesta. Inconscientemente no nos damos cuenta de que estamos rechazando esa vida tal y como nos fue dada. Entonces también tiene que ver con la aceptación. También nos muestra una exclusión o el olvido de un destino trágico. Entonces, a veces tenemos situaciones en la familia, dentro del clan, que duelen tanto que no queremos verlas y hacemos como un hueco en nuestro subconsciente en donde no queremos ver esas situaciones y excluimos a la situación y a quienes hacen parte de ella. Y preferimos no hablar, olvidar u ocultar esos destinos trágicos que para la familia son dolorosos y que preferimos no verlos porque verlos duele y nos cuesta muchísimo trabajo. Y también cuando tenemos lealtades ciegas y es una manera de seguir
a nuestros antepasados en sus destinos difíciles, sean cuales sean las situaciones de salud o las situaciones financieras o las situaciones de relaciones que se hacen difíciles. Entonces empezamos aquí un trabajo muy hermoso. Es una charla de 1 hora, entonces no vamos a poder hablar de muchísimas enfermedades, o sea, de muchísimas manifestaciones del cáncer en diferentes órganos. Sin embargo, intentamos traer una síntesis general de algunas enfermedades. Entonces, Raquelita, te cedo la palabra. ¿En dónde se localiza? Gracias, amiguita. Claro que sí. Vamos a empezar por el sistema respiratorio porque yo creo que ese es el centro y es que desde las constelaciones familiares nos dicen que aquí representa la vida, la vitalidad y la tristeza profunda. Entonces, esa dificultad para tomar la vida, de la que también hablaba Lili más atrasito, que era lo que nos muestra el cáncer, también está aquí y se representa. Esta es como su parte. Entonces, si se localiza en el sistema respiratorio, podríamos decir que a esa persona se le dificulta tomar la vida tal cual como es. Y entonces vamos a revisar qué pasa. Nosotros como seres humanos tenemos una vida que vivimos a diario. Y nosotros a veces llegamos y decimos, uy, hijo de madre, pero no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me siento bien en esto, no quisiera a veces vivir esta vida como la estoy viviendo, me duele no poder tener tal cosa o hacer tal cosa o decir tal cosa. Entonces, las constelaciones familiares dicen, listo, cuando usted le cuesta ocupar su lugar en el sistema, puede desencadenar un cáncer en el sistema respiratorio. Cuando usted o en su sistema familiar hay un duelo no resuelto, hay una tragedia que no se resolvió, porque es un dolor muy profundo, y entonces a la persona le cuesta respirar y trae a la familia eso en representación de esa persona, ese duelo que no se resolvió. Tal vez también hay una tristeza que ahoga y que nos deja respirar, que es muy profunda. Entonces hay familias que tienen a una persona con cáncer que nos dice, ok, el cáncer tiene que ver con la parte respiratoria y empieza todo el mundo a darse cuenta que efectivamente la persona se ve triste, pero podría estar simplemente implicada, no es una tristeza real de él o de ella, de la persona, porque realmente, no sé, la persona tiene una economía estable, su familia lo acompaña. Entonces, como que es a esas personas que uno dice como, pero usted, ¿por qué está enfermo? Si usted lo tiene todo, usted está tranquilo, no tiene problemas. Y la persona misma se siente y dice, sí, no, efectivamente. Estas personas normalmente lo que tienen es una tristeza que los ahoga y que no los deja respirar, que les genera un cáncer, pero que están implicados con alguien de su sistema. Entonces, encontrar con quién estoy implicado en el sistema no es la manera. ¿Listo? Más adelantico vamos a verlo. Realmente no es encontrar quién, sino lograr yo salir de ahí y estar un poco más tranquilo con el tema. Entonces, ya miramos el cáncer desde la parte respiratoria. Ahora vamos a mirar cuando se localiza en nuestros órganos reproductivos, en las mamas, y entonces vamos a decir, aquí el tema central desde las constelaciones familiares es la nutrición, la maternidad, la feminidad o la masculinidad, la sexualidad como la llevo yo, la relación con mi pareja y las descendencias que tenemos. Entonces, aquí decimos que las constelaciones familiares nos muestran es que yo puedo tener un gran dolor con mi nutrición. Y recordemos todos que la nutrición tiene que ver con la conexión con la madre. Entonces también tiene que ver con mi maternidad, tanto como yo materné como a mí me maternaron. La feminidad que yo uso
que yo trabajo en mi diario de vida o que expongo ante los demás, porque una cosa es como soy yo en mi intimidad, ¿cierto? Y otra es como yo les muestro que soy. En el masculino funciona igual, como el masculino muestra o representa a los demás y cómo se siente a sí mismo. Entonces, nos muestra también que hay alguna dificultad de pronto en la sexualidad, en la relación con la pareja y en la descendencia, ¿listo? Entonces es cuando nosotros empezamos a tener truncados proyectos. Sí, acordémonos que la descendencia no necesariamente son hijos, sino a veces es o tiene que ver con proyectos que estamos creando. Entonces vamos a mirar las dos, cómo son o qué rol traen. Está el cáncer de mama, y entonces aquí llegan y nos dicen que tiene que ver con el rol de la madre o de uno como madre, ¿sí? Que también lo hablaba yo mostrándoles desde la maternidad. Entonces está mi rol como madre o uno como madre y conmigo como madre. Mi madre, ¿cómo fue? La protección. La protección no es cuando yo cuido y cuido mucho. La protección también significa que yo confío, que yo confío, que yo confío en los demás. ¿Listo? Como yo confío en los hijos. La protección, el trauma de separación profunda con un ser querido o un hijo. Sí le gusta. Qué pena es que aquí me están preguntando. El cáncer uterino tiene que ver, y aquí ya hablamos también con lo de los hombres, ¿no? Y entonces es el cáncer uterino, ovarios o prostático. Entonces aquí ya hay masculino o femenino. ¿Y qué dice aquí? Que el conflicto con la pareja o con la creación engendra hijos o proyectos. Entonces nos está hablando de la parte que les decía yo de la descendencia. Me está hablando a mí de o mi creación o cómo yo manejo los proyectos. Entonces, Lili, y en esta partecita, por aquí nos están haciendo una pregunta, ¿cómo están asociados a los temas de no alcancé a leer? Lili, ¿estás con el... De miomas. Ah, los miomas. Claro, devolvámonos un poquito. El mioma está ubicado normalmente en los ovarios o en la matriz, ¿sí? Que es el cáncer uterino. Pero entonces, acordémonos que aquí estamos hablando es del cáncer, sin embargo, cuando yo tengo miomas, que es otra cosa distinta a tener realmente cáncer, a haber llegado a cáncer, nos está mostrando la parte en donde a mí me cuesta reconocer a veces que lo que hizo mamá fue suficiente para que yo esté aquí con vida. Y es que a veces mamá hizo muchos sacrificios que yo no veo y que son para honrarlos. Y yo sigo brava con ella porque cuando yo era pequeña, ta, 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 ¿sí? Y entonces es muy importante que yo deje de sentirme así y suelte un poco la presión. También tiene mucho que ver con el control, ¿sí? Pero no nos vamos a salir del tema, vamos a entrar en el siguiente. Entonces, Espérame, Raquelita, que sí, tenemos otra pregunta. Es dime. decir, que el hecho de no ser madre podría ser causa de cáncer de seno o me perdí. No, Ah, te perdiste, me perdiste. te perdiste. No, 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 no. Aquí lo que estamos hablando no es que si yo no soy mamá, entonces me da cáncer. No, 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 de ninguna manera. Aquí, por el contrario, lo que nos están diciendo es que mi rol como mamá
o mi rol con mi mamá fue difícil, ¿listo? Y entonces me cuesta estar tranquila con ese rol, entonces yo controlo. Y entonces son esos hijos que nos volvemos mamás de nuestras madres, ¿sí? Y ahí es muy difícil encontrar esa situación, ¿sí? O encontrarle más bien un camino de reconocimiento, ¿sí? Y de muestra. Un momento que me perdí. Vuelvo por aquí, ya. Volvamos a la presentación. Entonces, bueno, estábamos resolviendo cuando yo tengo cáncer de mama y es algo muy importante encontrar y es que todos tenemos un destino. A veces, ¿para qué lo saco, hombre? A veces el destino real, qué pena, pena es que aquí estamos en caos en la casa, pero ya se está resolviendo. Eh, a veces nosotros, dentro de nuestra humanidad, tenemos más presente lo que proyectamos como el deber ser que lo que aceptamos como vida. Y entonces nos están diciendo, cuando tú tienes situaciones con tus senos, cuando tú tienes situaciones con tus senos, lo que nos están mostrando es, yo no estoy reconociendo a mi mamá y como mi mamá estuvo en su proceso, yo no estoy reconociendo cómo yo fui madre y todo lo que yo sufrí o todo lo que pasó en mi vida. Y es muy difícil encontrar realmente un camino, aquí estamos, o un destino que me tranquilice porque nosotros somos controladores y lo que normalmente queremos es que nos pase o sintamos lo que nosotros queremos vivir o sentir. Y eso es lo que nos está mostrando el cáncer. Nos está mostrando tú tranquilo o tú de niño tuviste una separación muy profunda con tu mamá y tú eras el niño y esa separación profunda fue tan fuerte que tú dijiste, me duele alimentar la vida, no quiero darme el permiso. Y esto es inconsciente, ¿no? Recordemos que todas estas cositas son inconscientes y el cuerpo son o es quien realmente termina mostrando estas cosas ya con enfermedades, ya hechas y ya elaboradas. Ya uno casi siempre dice como, ay, pero ¿por qué me di cuenta hasta ahora? ¿Cómo puede ser? Y pues bueno, es porque realmente así es la vida. Nosotros no asentimos a la vida, sino siempre nos hemos vendido los unos con los otros que podemos controlar las cosas a nuestra manera y así va a estar bien y resulta que no es posible. Resulta que empezamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces ahí con respecto al cáncer de mama hablamos es de nuestro rol como madre o de uno con su madre, la protección que tuvo o que a quien protege. A veces uno no es mamá y sobreprotege a un sobrino. Uno no es mamá y sobreprotege a un animal, a una mascota, ¿sí? El trauma de separación profunda con un ser querido también me muestra que el cáncer está ahí, vivo, digamos que reconociéndose, ¿sí? Entonces, ¿dónde más se localiza? En el sistema digestivo. En el sistema digestivo es otro centro que nosotras quisimos mostrarles a ustedes que expresa y que deja ver. Y si ustedes se dan el permiso
de encontrar en cada uno realmente hay una pequeña diferencia, porque aquí, por ejemplo, es ese digerir las experiencias, la rabia contenida, lo que sentimos, es asimilar, ¿sí? Es mostrar realmente el camino. Entonces, como primero de las constelaciones familiares nos muestran que es la aceptación de la realidad de cada uno de nosotros. Y yo creo que esto nos pasa a muchos. Por eso entonces casi todo el mundo sufre de gastritis crónica o de gastritis de a veces, o si come mucho, entonces quedó demasiado lleno, entonces le da un montón de cosas como reflujo y cosas así. Y todo tiene que ver es con que a mí me cuesta aceptar la realidad de lo que yo estoy viviendo en este momento. Es ese reflejo de injusticia. A mí me parece injusto, no sé, estar sola y no tener aquí quien apoye todos mis procesos porque me siento abandonada y entonces yo no acepto mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Estoy sola, no hay aquí nadie en este momento y no te van a apoyar. Entonces tú, en vez de aceptar esa realidad tal cual como vienes, tú todo el tiempo estás pensando, pero no puede ser, es injusto, yo por qué, a mí por qué me pasa esto. Entonces cuando nos pasan cosas que nos parecen injustas, aunque no lo sean, ahí es cuando empieza a fallar nuestro estómago. Cuando yo quisiera que pasara algo distinto o que fuera, por ejemplo, más tranquilo, ahí empieza a fallar nuestro estómago. Cuando yo reflejo una cosa que quisiera y en mi realidad estoy viviendo otra. Que también puede ser cuando hay un secreto. Y es que secretos son muchos. No nos vayamos lejos. Perdí un bebé. Si lo hice, lo perdí de forma natural, yo tampoco lo quiero contar, aunque haya sido espontáneo. ¿Sí? No fue mi culpa, pero yo prefiero no decirle a todo el mundo que yo perdí un bebé. Perdí una relación, prefiero no decirle que a toda la gente que esa relación se acabó porque yo no hice o dejé de hacer, ¿sí? Perdí un trabajo, entonces prefiero no decir por qué perdí el trabajo, sino que simplemente me sacaron porque fue injusto, pero no acepto, entonces tengo un secreto ahí. Todos esos secreticos que aparentemente no son secretos y que yo los veo de una manera tranquila, resulta que yo me estoy, como dicen por ahí, comiendo esa rabia, comiendo ese miedo, comiendo esa tristeza y eso me enferma. Entonces, ¿qué más muestra mi estómago? Conflictos agudos con no poder tragar lo que hay en la realidad o lo que sucedió en la realidad. Entonces hablamos del cáncer de colon, ¿cierto? Y entonces estamos diciendo como, imagínense en una persona que tuvo cáncer de colon, un secreto muy complejo en su vida que nunca fue capaz de procesar. Ojo que no es contar. Nosotros tenemos un problema y es que creemos que si yo cuento el secreto y todo el mundo lo sabe, se me alivia. No, es si tú lo procesas. Es si tú como ser humano lograste pasar ese secreto. No si fuiste y se lo contaste al mundo, si fuiste y lo pusiste en el periódico y todo el mundo se enteró, o si le contaste a tu mamá, a tus tíos, hermanos, primos y todos los implicados supieron. No, es si tú como ser humano fuiste capaz de procesar ese secreto, de hacer algo bonito con ello y de continuar con la vida de una manera tranquila, que eso es lo difícil. Lo difícil es cómo yo cojo ese secreto, respiro, lo proceso, lo veo y lo pongo en un lugar en donde esté seguro, tranquilo y yo me protejo, ¿sí? Entonces entiendo que lo que fue real y pasó, aunque no me gustó, sí pasó, lo acepto como una realidad y sigo con la vida. En el intestino, ¿qué nos dicen? Son sentimientos difíciles, incómodos, reprochables. Entonces empieza la persona a sentir una culpa y su sistema no puede procesar esa culpa, no la puede sacar por ningún lado. Entonces, ¿qué hace? Pues hacer una maraña hasta que se vuelve una enfermedad muy grave.
Entonces ya no la puede sacar, no la puede sanar, no la puede tranquilizar. A veces, cuando ya tenemos cáncer y ya nos estamos haciendo todos los miles de tratamientos que hay médicos, llegamos y decimos, uy, fue tal cosa. Y ahí entendimos. Y ahí el cáncer, ¿qué pasa? Se tranquiliza con la medicina y siguiendo el proceso médico desaparece y yo ya fui capaz de seguir con la vida. ¿Qué hubiera pasado si yo antes? Ahí entonces estamos otra vez enredando la vida y diciendo no estás aceptando y nos vamos a otro conflicto. Entonces por eso es tan importante que yo acepte la vida tal cual como viene y nos permitamos como seres humanos dar pasos hacia adelante y estar realmente tranquilos. En este proceso, para nosotras es muy importante que reconozcamos cada uno de los pasos. Entonces, Lili, hablemos de los huesos y el sistema esquelético. Bien, entonces cuando el cáncer se localiza o se ubica en el sistema óseo, se asocia con la estructura de soporte de nuestra vida. En realidad, lo que nos muestra es que hay dificultades para hallar el valor o la fuerza para sostener la vida. Entonces, nuestros huesos se ven afectados debido a la forma en que nosotros procesamos las pérdidas, los dolores o las situaciones que se van presentando en la vida. Entonces hablamos de la sensación de no tener derecho a pertenecer. Entonces cuando alguien siente que es excluido por los demás integrantes o miembros de la familia o el sistema familiar y que no somos suficientes para ese sistema, que no merecemos hacer parte de ese sistema, que es algo que de pronto lo sentimos, pero lo sentimos como una sensación que tienen los demás. Aquí es importante tener en cuenta esa claridad, que no es que nosotros sintamos que no pertenecemos, sino que nosotros sentimos que para los demás la realidad es que nosotros no pertenecemos. Y de esta manera, entonces, perdemos esa estructura que es en realidad lo que nos da la familia, la fuerza y el valor para seguir en la vida, para sostener esa vida, para mantenernos de pie, para levantarnos cada vez que nos caemos. Entonces, si nos damos cuenta dentro de la lógica, la patología tiene mucho que ver con la forma como yo me siento para enfrentar la vida, para mantenerme y sostenerme en ella. Cuando siento que no tengo valor, no me permiten o no puedo ocupar ese lugar. Si se fijan, tiene que ver también con la exclusión o con la forma en que yo puedo pertenecer o no tranquilamente a un sistema familiar. Entonces, por ejemplo, cuando las personas tienen situaciones que tienen que ver con su situación jurídico-social, que es la pertenencia a la familia, es decir, con los apellidos. Entonces, a veces tengo apellidos que no son míos. Entonces, tengo de pronto el apellido de mi padrastro o tengo de pronto el apellido de mi mamá, pero también tengo el de mi abuela materna porque mi papá no me reconoció. Entonces, también hacen parte de esos desórdenes que me permiten hacerme cargo o echarme encima esa situación que me quita fuerza para la vida, para sostenerme y estar en pie. Entonces aquí se hace énfasis en esto. ¿Por qué? Porque los huesos son ese sistema que nos permite no solamente estar en pie, sino también la movilidad en la vida. Si nos damos cuenta, el sistema óseo está articulado por los cartílagos y por los diferentes tejidos que tenemos entre las uniones de nuestros huesos. Entonces también tiene que ver mucho con cómo me muevo yo en la vida, cuál es el valor que encuentro para moverme en la vida y la forma en que me cuesta o siento que no puedo sostener mi vida y mi destino, porque es muy difícil cuando no tengo esos cimientos, son las bases
reales de la forma en cómo yo me encuentro en la vida y cómo yo puedo andar por la vida. Entonces empieza a fallar el sistema óseo debido a esa falta como de pertenencia y de sentido frente a la forma como yo hago parte de mi sistema familiar o como el sistema familiar me recibe. Si nos damos cuenta, en realidad es la lealtad con esa exclusión de la que hago parte y en la que estoy de todas maneras participando de manera inconsciente, que es aquí la información más importante, es que yo no me doy cuenta en qué momento desarrollo un cáncer de huesos y que tiene de pronto que ver con esas bases asociadas a la pertenencia, a la forma como yo me siento dentro de ese sistema familiar. Entonces vamos con piel, Raquelita. Sí, claro que sí. Y es que resulta que tiene mucho que ver y a este me gusta porque tiene mucha intención y muestra lo que nos cuesta como seres humanos. Nos cuesta poner límites, nos cuesta decirle a alguien que no, nos cuesta tener contacto. Entonces a veces damos un abrazo, pero como que, no sé, si a ustedes les ha pasado que van a abrazar a alguien y el otro no sabe cómo abrazar y tú no sabes cómo abrazarlo y como que terminas como, sí, está bien, ya, dejémoslo así. O se abrazan y se sienten ambos raros. Tiene mucho que ver con que yo como ser humano fui o sobreprotegido y estamos hablando de un exceso o por el contrario desprotegido. Y aquí hablamos de ambos lugares, ¿sí? Estamos hablando de esta carita y de esta carita, porque cuando a mí me sobreprotegen y no puedo ni saltar ni brincar porque cuidado, porque no sé qué, porque, y tampoco puedo pensar porque me dicen no, así no, tranquilo, entonces uno está tan sobreprotegido que necesita que le digan hasta cómo se vista. Entonces se está buscando un lugar. Entonces, ¿qué empieza a poner la piel? Pues la piel empieza a poner, bueno, un límite, ¿sí? Empieza a decirte, tú eres un ser humano individual. ¿Qué empezamos a tener? Pues procesos de dificultad para establecer límites hasta conmigo mismo. Yo sé, y esto le pasa mucho a las personas, por ejemplo, vamos a hablar de los diabéticos. El diabético no debe comer dulce y vaya si les encanta el dulce, o sea, es una cosa rarísima. Uno ve a alguien que no es diabético, que no tiene problemas con el azúcar y ellos podrían durar días completos sin azúcar y no tienen problema. Y están sin ansiedad y sin deseo, ¿no? Están tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando tú al diabético le dices no comas azúcar? Él empieza, sí, no, yo me cuido, yo intento no comer azúcar, pero a veces necesito una chocolatina o un cafecito con un poquito de mielecita. Empiezan a poner una necesidad. Y es que yo no tengo la fuerza para ponerme límites a mí mismo también. Y empezamos a tener problemas. No poder separarme de un contexto tóxico, asfixiante. Cuando con Lili hacíamos este trabajo decíamos, ¿te acuerdas el novio aquel que yo tuve? Sí, yo le contaba, y era tóxico, tóxico, pero dejarlo no quería. Era difícil la relación, pero dejarlo no quería. ¿Sí? Yo tuve parejas que todo el mundo decía, uy, pero ¿por qué se metió con él? Pero yo con él estaba tranquila, me sentía bien, no me parecía tóxico, estaba bien. Pero hay parejas que uno sí sabe que es tóxico, que uno sí sabe que es algo que uno dice como, pero ¿por qué no me puedo separar de esto de aquí? Y entonces quiere decir que me cuesta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tuve esta sobreprotección o este otro lado que es la soledad, ¿no? Que es tú te enfrentaste solo a tus situaciones. Entonces empecemos a revisar, ¿sí? Para no tener que llegar hasta el cáncer de piel o si yo ya lo tengo, cómo empiezo a procesar para que acuérdense en que las constelaciones familiares nos dicen nosotros no resolvemos problemas de salud física, pero nosotros sí damos tranquilidad y la venia para que tú puedas sentir a la vida tal cual como es.
y entonces te permitas estar más tranquilo con tu vida. Entonces, a pesar de tener una enfermedad, puedas llevarla con amor, con tranquilidad, porque es que tener una enfermedad queriendo salir de ella es pelear con algo que está dentro de ti, que cómo sacas algo que se volvió tuyo. Entonces, empecemos a revisar en nuestro sistema a quién yo sigo tolerando y que no necesito tolerar y que es tóxico para mí o que me asfixia. Que tolero, cosas que me asfixian, que yo sé que no debería tolerar, yo por qué no digo que no. Entonces yo me pregunto muchas veces por qué no soy capaz de decirle no a algo que debería. Y nosotros, yo creo que a todos los seres humanos nos ha pasado, yo creo que todos alguna vez hemos dicho, pero ¿por qué no dije que no? Podía decir que no, o sea, no me estaban poniendo un revólver en la cabeza y dije que sí. Entonces, no hay protección para mí y yo necesito a veces esconderme. Y son esas personas que empiezan a decir, ¿cómo digo que no? Ay, voy a inventar que tengo una reunión. Ay, voy a decir que ya me ocupé ese día. Ay, voy, en vez de decir, es que no quiero ir. Pues que nos cuesta. El problema es que no solo nos cuesta decir no quiero ir, sino que sabemos también que nos cuesta que nos digan no, no quiero ir a lo que tú me estás invitando. Entonces, cuando yo invito, ¿cuál es el miedo de las personas cuando hacemos una fiesta? Así sea una fiesta infantil. Es más, las fiestas infantiles son más duras. Invitamos a todos los compañeritos del colegio de la niña o del niño que tenemos. ¿Qué es lo más difícil? Que Aceptar no que hay llegue, muchos niños. ¿Qué, que no Lili? llegue nadie, Eso. que no los Acep traigan. eso, aceptar que va a haber muchas mamás que no dijeron que no iban a venir y no vienen, que algunas dijeron que iban a venir y no llegaron, y que algunas dijeron de frente que no y nos dolió. ¿Por qué? Luego es que mi hijo qué, luego es que yo qué, luego es que mi familia qué, y es que yo me siento tocado por eso. ¿Por qué? Porque me siento excluido de algún lugar o siento que me excluyen de algún lugar. Y resulta que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que cada quien en donde se sienta más tranquilo va a estar. Y entonces aprendemos a protegernos, a no necesitar escondernos y poder decir no, ¿sí? A que, a que me vean y yo pueda ser yo. Entonces yo a veces le pongo la siguiente reflexión a la gente con la que tengo sesiones y les digo, ¿alguna vez le has mostrado tu propio ser a alguien y te han aceptado? Porque ahí, cuando tú le muestras tu propio ser a alguien y ese te acepta, ahí es donde tú te quieres quedar. Ahí es de donde no quieres salir. Ahí es donde tú dices, ay, aquí es, qué chévere, porque por fin no me dices, no me dicen no, no me dicen cámbiate, reorganízate, no me ponen un pero o no me ponen una barrera de lo que yo soy. Cuando yo fui mamá por primera vez y mi hija iba como hacia la adolescencia, un poquito ya hacia los 18, yo sentía que yo conocía a mi hija. Y yo no, con esa educación que yo di, yo alzaba pecho y decía, aquí fue, y la educación que yo di fue muy buena. Y ella, yo la conozco muy bien. Oh, sorpresa cuando empecé a darme cuenta que yo no la conocía y que había muchas cosas de ella que yo no sabía. Y había muchísimas más cosas que ella pensaba y que yo pensaba que ella no pensaba así. Y entonces empecé a darme cuenta que, claro, yo soy la mamá. No, no tengo ninguna razón para conocer a mi hijo de esa manera. ¿Por qué? Pues porque yo soy quien le pone límites, quien le pone reglas, quien le normaliza o le excluye o le dice, entonces no lo conozco. Entonces es más difícil aún aceptar a alguien que tú criaste, pero que tú no conoces. Que después de un tiempo tú te das cuenta que es otro ser humano y se parece tanto a ti que no lo conoces. Y empiezas a darte cuenta que se parece tanto a ti, se parece tanto al papá, se parece tanto a la abuela, se parece tanto al abuelo, se parece tanto al bisabuelo, a la bisabuela, a una tía, y empiezas a darte cuenta que es todo eso, y es que somos prácticamente un todo. Entonces fíjense en lo importante y lo bonito de entender
que para mí esconderme no está bien, que nadie me vea no está bien, y sobreprotegerme entonces en un curubito donde nadie me encuentre, no estoy bien. Estoy bien siendo yo y aceptándome tal cual como soy. Entonces, para que respiremos un poquito de esto, empecemos a hablar del equilibrio, la jerarquía y la pertenencia de la que nos habla Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, y que siempre nos ha dicho, esto es lo más importante y el orden real de esto es tú perteneces primero. Tú lo primero que haces en la vida es pertenecer. Luego tú vienes en una jerarquía. ¿Por qué en una jerarquía? Porque mi tío puede nacer después de mí, pero no deja de ser mi tío. Yo tengo un tío menor que yo, como no sé, como 5 años, algo así. Y es menor que yo, pero es mi tío, no cambia la jerarquía. Yo lo respeto como tío, lo veo como tío y no lo puedo ver como mi primo. Si yo lo veo como mi primo o como mi hermano, estoy en desorden. Mi jerarquía está en desorden y no está en orden. Entonces es muy importante reconocer eso. Entonces, ¿mi tío pertenece a mi familia? Sí, pero ¿cómo pertenece? Como mi tío, ¿sí? Estoy en equilibrio cuando yo lo respeto y él me respeta y yo lo admiro y él está ahí, arriba, en su jerarquía. Entonces, ¿qué debemos reconocer cuando estamos mirando la enfermedad y estamos viendo lo que hacen con el cuerpo para decirnos, mire, lo primero que haga es reconozca la exclusión, traiga a la luz a la persona que está excluida, o sea, la pertenencia, ese que no pertenece. Hay algo que fue olvidado, que está influenciando mi vida. ¿Cuál? La del paciente, porque estamos hablando de yo tengo cáncer. Y entonces como yo empiezo a liberarme, a tranquilizarme y a fluir con la vida, con mi enfermedad. Entonces traigo a la luz a ese ancestro, a esa persona, a ese del sistema familiar, que sabemos que el sistema familiar pertenecemos de dos maneras, ¿no? Una de las razones por las que pertenecemos es con el ADN, ¿sí? Entonces todos los que tienen mi sangre pertenecen a mi sistema, pero otro es todo el que hizo un gran bien y un gran mal a la familia, de una u otra manera, de la manera que sea. ¿Listo? Entonces identificamos ese excluido, lo traemos a la luz. Deshacer la identificación. Pues si yo sé que hay un excluido que es un tío, eh, yo siento que el excluido es de pronto un abuelo que se perdió. Entonces mi abuelo, el que se perdió, está excluido porque nadie habla de él, ¿sí? Realmente nadie honra que cuando él se pierde, toda la familia se queda mirándolo. Entonces lo traemos y lo tenemos aquí. ¿Cómo nos desidentificamos? Yo, que tengo cáncer, al ver esa dinámica que encontré con ese excluido, puedo decir la siguiente frase sanadora. Yo te veo y honro tu destino, no es que se perdió. Entonces fue duro el destino de mi abuelo, pero yo tengo mi propia vida y mi propio destino. Y aquí estoy soltando. Entonces siempre será muy importante que nosotros el primer trabajo que hagamos sea revisar esa pertenencia, encontrar el excluido a veces soy yo. Yo, cáncer de piel, no me veo, no soy, soy a veces tan permisivo con todo el mundo y a todo el mundo le digo sí, que no me pongo un límite. Entonces me veo a mí, me incluyo como mi lugar donde estoy. Entonces yo soy mamá de unos hijos, sí. Soy pareja de un señor, sí. Soy hija de unos padres, sí. Soy nieta de unos abuelos, sí. Pero siempre estaré aquí en este lugar. A veces yo me vuelvo en desorden la mamá de mis nietos. Y la vida me lo mostró así y así fue, listo.
¿sí? Porque los padres fallecieron o no estuvieron o me la dejaron y yo qué voy a saber. No, me tocó ser la madre de mis nietos. Yo lo tomo, pero después cuando mis nietos se vuelven grandes, yo asumo eso como abuela, organizo el tema, pero después yo me libero y pongo límites. Y tú no eres mi hijo, tú eres mi nieto. Y yo solo honré la vida de mi hija o de mi hijo, o sea, tu padre o tu madre, dándote a ti un camino y un destino y cuidando tu vida, ¿sí? Y entonces me tranquilizo con eso. Y luego, ¿qué hago? Restablezco el orden, o sea, empiezo a tener un equilibrio. Volver a colocar a cada miembro en su lugar, aceptando el destino de cada uno. Entonces, nosotros tenemos que dejar de intentar salvar a los demás. No estamos aquí para salvar a nadie. Ni Lili me puede salvar a mí, ni yo puedo salvar a Lili de nada. Lo que yo sí puedo hacer es escucharla y decirle, bueno, revisemos desde la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio, cómo podemos resolver o cómo puedes ver tus cositas. O tal vez puedo solo escucharla y ya. Es una manera de acompañar, pero salvar, no. Seguirlos, no, tampoco es una manera. Si yo sigo a alguien que falleció en mi familia por cáncer y yo me hago en la fila y alguna vez nos explicaba el pedagogo, profesor y escritor, autor de libros, Ricardo, él llegaba y nos decía, ¿cómo te quitas de la fila? Y entonces, claro, desde las constelaciones familiares yo veo, ¿sí? Honro tu destino, pero yo tengo mi propia vida y mi propio destino, listo. Y ya, no. Y listo, entonces yo sé que han muerto de cáncer de colon, listo, entonces yo empiezo a cuidar mi comida, empiezo a cuidar qué consumo, ¿sí? Empiezo a cuidarme, hago ejercicio, corro, como más libre de, ¿sí? Empiezo a cuidarme, porque hay que hacer también cosas, no es solo decir la frase sanadora. La frase sanadora me permite encontrar un camino, pero el camino lo recorro yo y lo hago yo. Entonces, ¿cómo sería entonces la solución, Lili? Bueno, a mí me dejaron hacer la parte que me gusta. Bueno, la solución. La intención no es solamente mostrar o compartir con ustedes por qué se pueden generar estas células cancerígenas y se pueden reproducir en nuestro cuerpo al punto de llegar a somatizarse en unas patologías que incluso pueden ser terminales, sino también cómo lo solucionamos. Entonces, lo primero que debemos hacer para solucionar es hacer un reconocimiento e inclinación. Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos a honrar esa vida, ese dolor, esa vergüenza, esa preocupación, ese esfuerzo que otro hizo. Y entonces me inclino ante ese que vivió y que no fue visto y que necesita mostrar y necesita que se reconozca y me inclino. Me inclino, pero me inclino no desde la mente ni desde un protocolo que los demás vean, sino desde el corazón. La imagen nos permite comprender cómo yo me inclino ante el otro y asimismo el otro me da su venia. El segundo paso es devolver esa carga que no es mía. Con amor y con respeto te devuelvo lo que no hace parte de mi ser o lo que no debo cargar porque tu destino es tuyo y mi destino es mío. Lo que pasa es que cuesta mucho, ¿no? Y el tercer paso es tomar la propia vida, pero ¿cómo se hacen estos tres pasos? Entonces vamos a mostrarles un poquito más en detalle. Entonces, ¿cómo hago yo para poder hacer esto? Entonces, ¿cómo tomo acción frente al reconocimiento o la inclinación? Es ese proceso amoroso mediante el cual yo veo y reconozco a ese ancestro excluido, el destino trágico que esta persona vivió y cómo yo en mi enfermedad estoy siendo leal y lo estoy siguiendo. Pero ese ver y reconocer es desde el amor
y con mucho respeto, no es ni desde la rabia por la enfermedad, ni desde la queja, ni desde el dolor, ni desde el sufrimiento que produce esa enfermedad, porque ¿qué tiene el cáncer? Que es una enfermedad que la carga toda la familia, la carga el enfermo, pero también la cargamos todos los que hacemos parte del sistema o por lo menos del círculo cercano a la persona. Incluso a veces el mismo cáncer, la misma patología se convierte en un secreto porque no a las personas que sufren esta enfermedad y se deterioran tanto, ni siquiera quieren mostrarse porque no quieren que los demás vean cómo su cuerpo poco a poco se va deteriorando y se van convirtiendo en otras personas físicamente y cuesta mucho verse al espejo. Esa evolución de la carga también consiste en ¿qué? En renunciar amorosamente a llevar el sufrimiento o el destino del ancestro. Ojo, que aquí es siempre desde el amor. Aquí no se trata de ir y tirarle por las patas, me disculpan la expresión, de tirarle por la cara, por la jeta, como decimos en Santander, su enfermedad, sino es como yo desde el amor le entrego esa carga. Recuerden que lo que nosotros vivimos en familia siempre, por difícil que sea, es muy valioso y tiene una razón de ser y un mensaje que normalmente nos cuesta mucho ver. Entonces, como nos cuesta verlo, es cada vez más difícil. ¿Para finalmente qué? Para finalmente tomar la propia vida. Aquí me gusta a mí explicarlo de la siguiente manera. Cuando yo tengo mis manos ocupadas, no puedo recibir más. Pero cuando ya yo devolví la carga y desocupé mis manos, ¿qué pasa? Puedo tomar mi propia vida. Tengo las manos desocupadas para recibir, para cargar eso que en realidad me corresponde y de esta manera libero la energía del sistema para que el individuo pueda volver a su propio destino, es decir, para que yo, enfermo de cáncer, pueda volver a el propio destino que es mío, lejos de las cargas que no me corresponden, porque realmente aquí es donde se ve lo bonito que tiene la patología como tal, porque lo que pasa es que nos cuesta muchísimo, muchísimo comprender cuál es el mensaje amoroso que hay detrás de una enfermedad y más una enfermedad que deteriora tanto el cuerpo. También podemos ver finalmente esto, ¿cómo se hace? A través de las frases sanadoras, que son una herramienta maravillosa que Bert Hellinger nos ha dejado con el método de las constelaciones familiares. Entonces, ese reconocimiento e inclinación, ¿cómo se hace? Cuando yo a través del amor y del lenguaje expreso lo que siento de la siguiente manera. Acá trajimos unos ejemplos que pueden ser de utilidad para de pronto las personas que tengan esta situación en sus familias. Yo te veo, reconozco tu dolor y tu difícil destino, te honro. ¿Qué pasa cuando yo le doy el honro, la honra y el reconocimiento a esas situaciones que se vivieron? Pues inclino la cabeza y doy un lugar. Yo te veo, honro tu destino y veo lo difícil que fue para ti. Porque la mayoría de veces tiene que ver con que nadie vio, ¿sí? Y la persona se murió, pero nadie vio lo difícil que fue para esa persona ocupar ese lugar y vivir esa enfermedad también, porque casi siempre venimos como de esas herencias ancestrales que están ligadas a la patología. En segundo lugar, tenemos también la devolución de la carga. Démonos cuenta que todo viene de la misma manera, ¿no? Como un engranaje. Reconozco y me inclino, honro, devuelvo la carga para finalmente tomar mi propia vida. Entonces, esa devolución de la carga también la hago a través del lenguaje. ¿Y qué puedo hacer? Acá trajimos 3 ejemplos. Esto es tuyo y yo te lo dejo, ya no lo llevo más por ti. Otra manera es yo soy yo y tú eres tú. Y a mí me gusta ahí agregarle y yo me salgo de la fila, porque es una manera de no seguir a la persona. Tú eres el grande y yo soy el pequeño, porque el ancestro era más grande siempre que yo y yo de alguna manera por amor a mi sistema estoy siguiéndolo en esa tragedia y en ese final trágico que pues me espera. Y el tercero paso que es tomar la propia vida es ahora tomo mi propia vida. Doy un buen lugar a todo lo que llevo de ti.
Aquí quisimos resaltar, doy un buen lugar, porque no es solamente un lugar cualquiera, sino un lugar de la bondad, desde la mirada benévola de esas situaciones o de esas tragedias que vivió esa persona, pero yo tengo mi propio destino. Cuando yo le digo con amor que yo tengo mi propio destino, le estoy pidiendo que me suelte, le estoy entregando con amor eso que vivió y obviamente desde el respeto, porque este ejercicio, más allá de la forma como lo hacemos o como lo vemos, es hacerlo desde el respeto por esa historia que el otro vivió y que a mí de alguna manera se me está manifestando como un síntoma en la vida a través de un cáncer, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un cáncer, porque todas las patologías se pueden también ir desarrollando a través de nuestro cuerpo para mostrar y para identificar también esas situaciones, porque si no se muestra, pues no las descubrimos. Y ahora los efectos de la solución se los voy a dejar a Raquelita. Ok, está bien, está bien. Realmente el efecto de la solución, y a nosotras nos gusta poner mucho estas tres de escuchar, reconocer, sentir, saber, ver, sanar, porque están unidas realmente a cómo es el proceso de las constelaciones familiares. Y es que cuando ya está la solución hay un efecto. ¿Cuál? Yo me libero de la culpa. Se disuelve la culpa inconsciente, esa que yo llevaba como individuo y que me permitía ligarme a esa enfermedad o castigarme a mí mismo o limitarme a mi proceso. ¿Qué hace también? Restablece el flujo. ¿Cuál? El de la energía de la vida, que estaba estancada al seguir ese destino de muerte o de dolor, de sufrimiento, porque a veces una persona con cáncer dura 20 años con cáncer, 30 años con cáncer, y uno dice como, ay, no puede ser. Y sí, se hace una quimios y unas terapias y otras, y luego otras, y luego otras, y luego otras, y siguen la vida dando vueltas. Y a veces entonces es un destino, no de muerte, pero sí de sufrimiento, de mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya logro desidentificarme y veo la solución y está en la solución? Cuando yo estoy parado en la solución, puedo volver a fluir hacia el presente y el futuro. Entonces ahí puedo tomar la vida, que era lo que decía Lili, y apoyo del sistema. Entonces lo más bonito es que cuando se honra al excluido, el sistema completo asiente también a mi vida, me da esa fuerza y me permite como individuo recibir todo lo que mi linaje tiene para que yo viva. Y entonces es que, pues la fuerza para seguir y continuar con el destino y con la vida que tengo. ¿Qué otros efectos tienen estas soluciones? La solución sistémica nos da a los pacientes o le da al paciente la fuerza interna para enfrentar esa enfermedad. A veces, ¿se acuerdan que yo les decía? A veces ya es muy tarde, a veces ya pasaron 15 años y yo por fin me di cuenta, ¿no? Y entonces pues yo del cáncer no, el cáncer va a continuar acompañándome en la vida. Pero ¿qué pasa? Que yo empiezo a tener fuerza para tener la enfermedad conmigo, con una actitud alineada con la vida, no con una actitud alineada con el sufrimiento. Y esto puede ser un complemento poderoso para que realmente el tratamiento médico pueda seguir un camino bonito y tranquilo. Muchas personas dicen, no, yo me hice la constelación familiar, empecé mi proceso y de pronto el cáncer se frenó, se estancó, quedó ahí y pues qué raro. Yo le echo la culpa a la constelación familiar, yo también tengo que aceptar, yo también cuando la enfermedad frena sin importar qué enfermedad es, yo digo, mira, es que vi, mira, es que viste, mira, es que ya tienes la fuerza para seguir con tu enfermedad, ya la aceptaste, la abrazas, ¿no? Normalmente siempre nos dicen hay que abrazar a la enfermedad. Y qué difícil es abrazar a alguien que no quiere que se vaya. Entonces uno quiere que la enfermedad se vaya, abrácela. Mm. Eso es como cuando nos ponían de niños chiquitos y todavía lo hacen y no deberían, ¿no? Pero bueno, nos ponen de niños chiquitos, dense la mano, perdónense, abrácense, quiéranse y ahora son hermanos.
y pues no, tú estás con rabia. Debes es más bien mirar, mira lo que hiciste con la otra persona, en este caso con la enfermedad, mira la enfermedad y está en ti, no puedes sacarla, está en ti, entonces acéptala. ¿Qué pasa cuando el caso son dos niños afuera, no? Porque lo acabé de dar. Pues mira a tu compañero y mira cómo se siente tu compañero, dile cómo te sientes. Y ahora el otro, ¿cómo se siente? Porque el uno hizo caer al otro, pero el que lo hizo caer de pronto ni siquiera se dio cuenta que puso el pie, como pudo haber sido de aposta, ¿no? Entonces sabe que lo hizo. Entonces cada uno va a responder cómo se sienten y desde ya responder cómo se sienten, asienten a la vida y entonces ahí sí se pueden ver con cariño, con benevolencia. Esto no quiere decir que el cáncer se sana, quiere decir que podemos llevar el destino que de una u otra manera nos pertenece, porque a veces nosotros, aunque no queramos, pues ya tomamos algo. Y si ya lo tomamos, pues hay que continuar con él. Entonces lo que sí podemos hacer es aprender a sentir con la vida, sentirnos más tranquilos y realmente ser benevolentes con lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, hemos llegado al final y no sé si hay comentarios de pronto en el chat que no hayamos visto o hemos ido resolviendo muy juiciosamente a medida que la gente va hablando. No tenemos preguntas. No sé si de pronto alguien quiera preguntar algo. Listo, bueno, lo que sí vimos fue manitas haciendo que todo bien. Me alegra mucho que hayan podido estar en este encuentro, que hayan podido acompañarnos. Les agradezco. Les deseamos que tengan una muy buena noche. Esperamos que hayan visto algo distinto y que hayan podido encontrar de una u otra manera lo que es a veces a sentir, ¿sí? En este caso, al cáncer, ¿no? A la enfermedad que de una u otra forma nos trae muchas experiencias que parecieran amargas, pero que realmente no lo son. Son cosas que nos están mostrando. Entonces a mí me gusta las constelaciones familiares porque nos muestran un camino benevolente ante todo. Y eso es muy bonito. Entonces, feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Gracias por ser, por dar, por estar, por recibir, por escuchar y por comentar. Les agradezco por su atención y Memoria y Sistema como equipo está muy agradecido por todo lo que ustedes nos brindan. Entonces, muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Gracias, feliz noche para todos. Un abrazo. Vamos a cerrar aquí la grabación, detener